luego también es lo último que has mencionado, el tema de la vivienda. Vemos que en España hay una subida generalizada de los precios, una inflación, por decirlo de una manera, con la vivienda. ¿Qué se debería hacer realmente? Porque has estado diciendo que se debería fomentar de alguna forma una mayor oferta de parte de vivienda de protección oficial, pero ¿realmente se podría ayudar de una mejor forma o...? Vamos a ver. En el último semestre del año 2022, de las viviendas que se crearon, solamente el 1,6% eran viviendas públicas o de protección oficial, solamente el 1,6%. En la media de la Unión Europea es del 7,5%. Y en los Países Bajos, en Holanda, es del 34,1%. O sea, de todas las viviendas que se construyen, el 34% son públicas de VPO para alquiler y para comprar. Hombre, evidentemente en Holanda los precios no son tan altos allí porque hay mucha mayor oferta. Creo que hasta julio del año 2023, solamente de las 76.000 viviendas que se crearon, nada más que un 17% eran VPO. Evidentemente, solución sería, como he dicho antes, más oferta de vivienda, más VPO, más construcción de viviendas para la venta y para alquiler, y también el tema de... Es que también el tema de ocupa hacen que también algunos propietarios tengan cuidado, porque claro, tú que tienes una casa, tú la pones en alquiler y tú no ocupas y le das una patada y se te mete dentro, claro, para echarle ocupa es peor. Entonces claro, esas cosas no son buenas. Claro. Tiene que haber que tú tengas una seguridad jurídica, que si alguien le da una patada y se mete en tu casa, o simplemente no te paga el alquiler, o te paga un mes y no te paga más, que tú lo puedes echar. Claro. Si no, tú te lo piensas dos veces. Por eso digo. Sí, es que es una problemática muy grande. Y que no se soluciona. Ahí parece que el gobierno parece que se apoya a los ocupas, que están robándote tu casa. O sea, que no es tuya. Claro. En Estados Unidos, por ejemplo, ahí hay fenómeno contrario. Allí, si tú tienes una casa y alguien se mete, tú puedes incluso dispararle. Ya es un caso extremo. Tú estás en tu casa, ahí todo el mundo tiene armas y alguien se te mete, como que la gente aprieta el gatillo. Es que estás entrando en mi propiedad privada. Efectivamente, tú tienes derecho a defenderte y allí es todo lo contrario, ¿no? Allí a que condenan y hay otro, ¿no? A ti no te pasa nada. Claro. De tener una postura un poco extrema, ¿no? Había que buscar un punto medio, ¿no? Claro, sí, que no se contea e inmoroso que no te pagas o contra el ocupa, evidentemente. Eso es. Sí, que el proceso de desalojar la vivienda fuera más rápido y más ágil. Bastante más rápido. Que no te tiras ahí años incluso. Es que solamente con que el moroso diga que está en una situación de pobreza, que si tiene hijos, pues no voy a para echarle. Como te toca además un juzgado que vaya a ir, pues es peor, ¿no? Y que pueda llegar a que lo necesita. Y es que es un problema, es que te están quitando tu casa y no puedes hacer nada. Claro. O tener un buen abogado. Sí. Y luego también la otra medida estrella que hay, o por lo menos se ve en España, es topar el precio de la vivienda. Esa medida, ¿qué opinión te merece? Eso es un disparate. Primero porque muchas veces lo que hacen los propietarios es alquilarlo en vez en negro. Eso pasa mucho, por ejemplo, en Sevilla. En un reportaje que echaron, había zonas de Sevilla que la policía local sabía que eso estaba alquilado. Pero evidentemente lo que hacían los propietarios es que lo hablaban con los inquilinos y mira, yo voy a pagar esta cantidad, tú no me conoces, tú no sabes nada. Y había veces que la policía sospechaba que esos inquilinos estaban en un piso en B y casi los amenazaban. Dice, yo estoy aquí en casa de un amigo que me ha invitado, demuéstreme usted que estoy en un piso en B, demuéstreme yo, si no déjeme en paz, porque no tiene derecho a amenazarme, ¿no? Entonces eso es un error porque lo que hay que hacer no es obligar a los propietarios que no te cobren más, lo que hay que hacer es que haya más ofertas, porque ese tipo de estrategias que antes se hacían en los países de la Unión Soviética, en los países comunistas, no funciona, evidentemente. Muchas veces lo que hacen los propietarios que lo alquilan de esa manera y los precios siguen altos. Si hay, un ejemplo, 100 de oferta y 800 de demanda de vivienda, el precio va a subir, hagan lo que hagan, los gobiernos. Eso no funciona, eso es un error, ¿no? Eso es engañar a la gente. Que sepáis que he hecho todo lo posible para que los precios no suban. Pero la culpa es de los propietarios que son muy malos y los suben. Eso es una tontería, eso es demagogia, una medida que no funciona, y más si la oferta es pequeña. ¿Verdad? Es engañar a la gente y fastidiar y perjudicar el mercado de la vivienda. Que haya gente incluso que también no lo quieren alquilar. Yo voy a que te doy un pique, ahora tengo la amenaza que como si lo alquiles por más de 700, te buscas un lío, un posaco y yo ahí, y ya cuando suba de precio lo vendo.
hace que la gente especule más y que haya menos vivienda para alquilar. ¿Y eso? Sí, y al final me quedo con una frase que has dicho que viene a decir que el exceso de regulación pues hace que haya también más mercado negro. Porque eso vemos que muchos gobiernos quieren regular mucho algunos temas y eso no ven la cara B, que sería en este caso el mercado negro, ¿no? Hombre, que además mucho. No te puedo cobrar más de 500. Yo ya hablo contigo, mira, tú quieres que vaya aquí, vaya, 600, calladito, y tú puedes estar aquí el tiempo que quieras, pero es que eso no funciona. No funciona. O simplemente si veo que tengo la amenaza, como dice muchas veces la ministra de la vicepresidenta Yolanda Díaz, es que como nos enteremos, como pillemos a alguien, esto puede tener pena de cárcel. Entonces yo no lo alquilo, lo dejo ahí y ya cuando suba de precio lo vendo, para que me había arriba, ¿no? Claro. Eso es un error. Amenazar de esa manera siempre genera picadez, que genera mercado negro. Siempre, seguro. Sí, porque eso al final es por un tema de que tú tienes unos gastos y no sube por la cara, por así decirlo. No, al contrario. Atiende a unas ciertas razones, ¿no? Tú, por ejemplo, en Semana Santa, si tú quieres alquilar un piso y cobras la semana a gente que lo hace a 800, 900 euros, porque tú sabes que hay gente que te lo va a pagar. Es que ese precio es inmoral. Bueno, inmoral no lo sé, eso es el precio que te paga la gente. Sí. Si tú ves que la gente no está dispuesta, pues ya lo va bajando, no te puedo sancionar. Pues o no lo alquilas o ya te apañas tú para que eso no ocurra. Tú vas a intentar pegarse al gobierno, Sí. evidentemente. Lo que pasa es que también se dice un poco que el no intervenir pues perjudica a las clases menos pudientes. Vamos a ver, yo no digo que en la economía en general los gobiernos no intervengan nada. Evidentemente, esto no es como una economía como en el siglo XIX. A veces hay que intervenir, hay que sanciones que haya que poner. Cuando, por ejemplo, una empresa contamina un río, eso se llaman externalidades. Porque uno tiene que intervenir, sancionar a esa empresa, amenazar con si haces esto, si me ensucias esto, me quedas un humo que contamina, te voy a sancionar. Eso sí, hay veces que hay que intervenir. Pero si interviene, aunque sea en el mercado de la vivienda, hazlo con inteligencia y no tomen medidas que lo que van a hacer es justo el efecto contrario. Claro. ¿Entiendes? Yo no digo que no haya que intervenir, a veces es necesario. Tampoco es bueno que el sector privado pueda hacer lo que le dé la gana, a veces es necesario, pero con prudencia, con inteligencia y sin demagogia. En mi opinión, por lo menos. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, lo justo y necesario. Al final, si te metes en algo de manera excesiva, Pues... el gobierno, cada vez que tocan ciertas cosas, como el tema de la vivienda, siempre lo que hace es empeorarlo todo. No sé cómo se apaña, pero siempre, en vez de queda más... Eso yo dijo la primera vez, hace ya años, al presidente de Madrid, Isabel Ayuso. Cuando haya mucha más oferta y los precios bajarán menos. Los precios bajarán, quiero decir, pero como eso parece que no... Nada más que piensen en intervenir, regularlo todo, amenazar a los que suban los precios, eso evidentemente no funciona, no sirve para nada. Claro. El gobierno que encanta intervenir mucho, y no me dice que interviene mucho, termina metiendo la pata. Lo que hemos dicho antes, mucho mercado negro también. Y queda justo el efecto contrario. Cuando acabó la guerra civil hubo también un mercado negro, porque claro, había escasez de productos. Entonces, la gente lo que hacía, tenías una cartilla de racionamiento, tú tenías derecho, por ejemplo, hoy es miércoles, hoy te toca 1 litro de leche y tanto de pan. Entonces hubo gente muy lista que tenían una casa rural, entonces conseguían otros productos y los vendían a escondidas un poco más caros, ¿no? Entonces, evidentemente, hubo mucha gente que se enriqueció con eso, ¿no? Bueno, evidentemente, si no había mucha oferta y no había otra opción y sabía que la gente iba a pagar, pues lo hacían, ¿no? Y eso es lo mismo que pasó en aquella época, pasa en cualquier otra. Pasa en cualquier vivienda, pasa en lo que sea. Cuando tú regulas de esa manera, al final siempre hay listillos, o gente que lo necesita, que hace lo que pueda para... Entonces, pues, digo que el tema de exceso de regulación no funciona y crea justo el efecto contrario. Terminas perjudicando a quienes supuestamente quieres beneficiar.